gastrosquisis. Bien. Siguiente, ya, ahí. Bien, la definición va a ser una anomalía congénita que va a afectar principalmente la pared abdominal fetal. Esta abertura se va a caracterizar que es menor de 2 centímetros y va a ser al lado de un ombligo, ¿no? Por esta abertura van a protruir normalmente los intestinos, el estómago, hígado y demás vísceras, ¿no? Hasta a veces la vejiga. Y estas van a estar expuestas al líquido amniótico. Esta exposición al líquido amniótico va a producir una inflamación de estas capas musculares y de las serosas, produciendo una serositis, ¿no? Y daños, especialmente en las células de Cajal, que van a afectar la función motora intestinal. Esto en el recién nacido se va a traducir en una disminución en la motilidad intestinal y un aumento en la inflamación y daño muscular, ¿no? Siguiente, por favor. Sobre la epidemiología, hay una incidencia variada, ¿no? Un segundito, ¿podrías retroceder la diapositiva? Ya. ¿Por qué he encontrado 2 centímetros? Es porque el promedio es 3.5 centímetros. El promedio del defecto es 3.5 centímetros. ¿Ya? No, 2 muy pequeñito, muy pequeñito. El promedio es 3.5 centímetros, lo que sí es cierto es que no es tan grande como el onfalocele, ¿no? Bueno, sigamos. Ya. Sobre la incidencia es variada, ¿no? Puede ser de 0.5 a 7 casos por cada 10.000 nacimientos vivos y en total de nacimientos puede ser en un caso por cada 2.700 nacimientos, ¿no? Hay una tendencia en el alta durante las últimas 3 décadas, ha habido un aumento constante en casos de este tipo. Y entre factores de riesgo que después también vamos a mencionar más, de los principales podríamos mencionar, ¿no? La edad materna, vinculada, ¿no?, a madres menores de 20 años y que tengan un índice de masa corporal inferior a 18, ¿no? O sea, con desnutrición. A ver, siguiente. Bien, sobre la embriología, acá tenemos unas cuantas figuras, ¿no? Bueno, hablando principalmente en la figura A, ¿no? Tenemos la presencia tanto describida el ectodermo y el endodermo, formando las cavidades amnióticas y el saco vitelino. En progresión a esta, podemos mencionar en la figura B, cómo va formándose los pliegues laterales, ¿no? De estos pliegues laterales, poco a poco van a estar fusionándose, como vemos en la figura C y en continuación en la D, fusionarse completamente. Lo que está haciendo esto va a ser un cierre, ¿no?, tanto del futuro tórax y el abdomen que va a tener el feto en este caso, ¿no? Y esto va a dejar por fuera por mientras a un conducto onfalo-mesentérico. Esto va a estar ocurriendo más o menos entre la tercera y cuarta semana. Otra cosa también que podemos denotar acá es, bueno, cómo va reduciéndose el saco vitelino y va atrapándose dentro de esto, ¿no? Esto para formar un intestino primitivo, como vemos ahí finalmente en la figura D. Sí. Es el intestino primitivo, ¿no?, que va a estar formando después el duodeno, o las asas iunales, el colon y demás, ¿no? Eso cabe mencionar también para la sexta semana más o menos, que esto va a tener una protrusión, una protrusión de esta considerada como una hernia fisiológica para desarrollar todo lo que he mencionado. Y más o menos para la 12ª semana, el intestino ya va a estar formado y va a regresar a la cavidad abdominal mientras hace una rotación, ¿no? Sí, sí, en la 12ª. 12ª. Doceava, ustedes saben que es una fracción. Así que, sí, 12ª semana de la 12ª semana se debe ya cerrarse la pared abdominal y haber regresado todas las zonas intestinales. Bien. Sí. A ver el siguiente, por favor. Bien, entonces, sobre la etiología y la patogenia, va a ser multifactorial en este caso. Como hemos visto en la embriología, estos cierres y estos tiempos son importantes, tercera y cuarta semana y 12ª semana, por ahí aproximadamente, ¿no?, por los defectos que van a ocurrir, ¿no?, que pueden ocurrir en estos periodos. Se multiplican muchas teorías, ¿no?, que todavía no están al 100% comprobadas y quedan ahí todavía como teorías, ¿no? En defectos en el cordón del anillo umbilical, ahí podríamos mencionar, ¿no?, una falla en la diferenciación del mesénquima embrionario, puede ser un retraso en el cierre del anillo umbilical, o puede haber defectos no relacionados a las arterias vitalinas, ¿no?, a la vena umbilical,
derecha, la arteria ventral derecha y demás, ¿no? Todos estos relacionados con eso. También lo que hemos mencionado antes, es un factor importante la edad materna, ¿no? Madres menores de 20 años, aunque no está muy claro, pero sí hay una cierta relación entre la inmadurez de la pared abdominal, podríamos decirlo así, ¿no? Fetal, con la relación de la madre que es joven. Además, otros factores que pueden influir en esto también es lo que siempre deberíamos, bueno, tener en cuenta, ¿no? Una exposición al humo de tabaco de la madre, mutaciones genéticas, antecedentes, ¿no? Que pueda tener en la familia de este tipo de problemas o infecciones durante el embarazo, ¿no? Todos estos factores van a llevar a un defecto en la pared y a una producción de la gastritis, ¿no? Okay. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con los factores de riesgo y los vamos a describir desde 3 puntos de vista: los factores relacionados al medio ambiente, al estilo de vida y a factores hereditarios. En cuanto al medio ambiente, en realidad se ha visto que infecciones como por ejemplo clamidia es un factor de riesgo para que se desarrolle gastrosquisis. Y se habla también en la bibliografía, por ejemplo, de que la clamidia no es que se le evalúe prenatalmente de manera rutinaria. También se ha relacionado la exposición a insecticidas y radiación con rayos X en etapas tempranas del embarazo. Y en cuanto a los factores relacionados al estilo de vida, el más influyente es la edad materna. En realidad, en la bibliografía también se menciona que sea una edad, como ya lo menciona mi compañero, menor a 20 años. Se especula esto porque se dice que el estilo de vida de las madres adolescentes las expone de por sí a más factores de riesgo, como el uso de opioides, el hábito de fumar, el uso del consumo de alcohol o drogas ilícitas. Entonces, pero diversos estudios indican que estas exposiciones no explican por sí solas por qué hay esa fuerte asociación inversa entre la edad y el riesgo de gastrosquisis. El hábito de fumar también produce alteraciones mecánicas. Continúo. Produce alteraciones mecánicas y propiedades funcionales, lo cual lleva a que se comprometa el flujo sanguíneo placentario fetal. Entonces, esto también es un factor relacionado para que se pueda desarrollar gastrosquisis. Ahora, en cuanto al estrés, en realidad se dice de que el embarazo es un estado de estrés por sí mismo. Donde hay inflamación, hay producción de citocinas, hay estrés oxidativo, puede haber también daño al ADN y disfunción mitocondrial. Esto se ha visto que puede modificar el desarrollo fetal. En este caso, en algunos estudios lo vieron en modelos animales. Y bueno, también se ve que se asocia a medicamentos como el uso de AINES, esteroides, aspirina, descongelantes nasales, broncodilatadores, agentes antivirales y anticonceptivos orales que se han usado por lo menos hasta el primer trimestre del embarazo. Y otras drogas como lo que son pues la exposición a cocaína, marihuana, metanfetaminas. Ahora, algo también que debemos mencionar aquí, se ha visto en varios estudios de que en la edad reproductiva es muy común que las mujeres presenten depresión, entonces que usan antidepresivos, y esto también se ha asociado como un factor de riesgo para la gastrosquisis. En cuanto a los factores hereditarios, lo que es la sintetasa de óxido nítrico 3, el péptido natriurético auricular, la alfa-aducina 1 y la molécula de adhesión celular, están relacionados estos en sí con mecanismos de angiogénesis, resistencia dérmica y epidérmica y la integridad de los vasos sanguíneos. Entonces, si se alteran, también pueden llevar a un riesgo de gastroscrisis. Y no solamente hay factores de riesgo, también en varios estudios se habla de un factor protector. En este caso es el índice de masa corporal. Mencionan que un índice de masa corporal de mayor a 25 kilogramos se ha asociado como un factor protector independiente de la gastroscrisis. Esto es independiente también de la edad materna. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las complicaciones, en realidad
si nosotros revisamos el tema, nos van a mencionar sobre una gastrosquisis simple y una compleja. La simple es donde no hay complicaciones intestinales y por lo tanto la compleja nos lleva a entender donde hay complicaciones intestinales, tales como, es decir, que va a haber gastrosquisis más atresia intestinal, puede haber perforación, necrosis o vólvulo. Y en realidad el porcentaje de gastrosquisis compleja es entre el 11 al 28% de todos los casos. Esto es importante porque esto va a implicar que el bebé que esté afectado va a tener una mayor estancia hospitalaria, va a tener un mayor tiempo hasta que se le pueda dar la primera alimentación enteral y por lo tanto va a tener un mayor tiempo de duración con nutrición parenteral. Y esto además puede hacer que curse con un síndrome intestinal o una enterocolitis necrotizante. Entonces, Con un síndrome de intestino corto. sí. Intestino corto. Ese intestino que no ha regresado a la cavidad abdominal, pues ya está edematizado, puede estar hipotrófico, la superficie absortiva también está alterada, entonces pueden hacer falla intestinal, ¿no? La falla intestinal se puede ver a problemas mecánicos, un hilio, por ejemplo, paralítico puede dar falla intestinal. También puede haber falla intestinal por intestino corto, resección de segmentos en adultos y niños, ¿no? Resecciones, sobre todo en niños, en recién nacidos por NEC, es una de las principales causas. La principal causa de intestino corto en niños, en recién nacidos, es el NEC, la enterocolitis necrotizante. También lo preguntan bastante. Y sí, por gastrosquisis también puede haber intestino corto. También puede haber falla intestinal por atrofia de la mucosa. Entonces son tres causas de falla intestinal. Falla intestinal es que el intestino no sea capaz de absorber los nutrientes necesarios, ¿no? Para mantener pues, funciones biológicas o fisiológicas. Y se tiene que alimentar pues parenteralmente. Entonces, en eso consiste la falla intestinal, que tiene, como les digo, tres causas: problema motor, problema de la mucosa y finalmente la longitud, intestino corto. Sigamos, por favor. Cierto. Entonces, en realidad, ¿cómo nosotros podemos predecir que el paciente va a tener un caso de gastroscrisis compleja? Es que yo pueda hallar dilatación intestinal y el primer signo que puedo ver va a ser la obstrucción intestinal. Esto en sí se va a detectar por la ecografía y vamos a ver que va a haber un aumento del diámetro del intestino. Y la complicación que se menciona que es la más devastadora es la muerte fetal. Siguiente, por favor. Entonces, en las manifestaciones clínicas, vamos a verlo también más adelante, en realidad podemos detectarlo mediante ecografía, pero en la clínica lo que vamos a ver, un defecto paramedial, generalmente es localizado a la derecha del cordón umbilical, va a haber una protusión visceral que puede ser del ilion distal, del estómago, hígado o otros órganos. Algo importante recalcar para poder diferenciarlo también de un tema que vamos a desarrollar más adelante del onfalocele, es que el cordón umbilical va a estar insertado normalmente y no va a formar parte del defecto. Además, en la gastrosquisis no hay una membrana que cubra el intestino. Nosotros las asas intestinales las vamos a ver gruesas, edematizadas y se habla de un tamaño de exposición de 2 a 8 centímetros. Ahora, la exposición y la cantidad del tiempo que ha estado el intestino en contacto con el líquido amniótico se dice que influye en el engrosamiento de la pared del intestino. Y a la inspección lo que vamos a ver es puede haber compromiso vascular significativo, puede haber atresia con dilatación proximal al segmento atrésico, vólvulo, estenosis y necrosis. Siguiente. Sí, un segundito. Eso se conoce como peritonitis química. O sea, la exposición del intestino al líquido amniótico de una peritonitis química. Como dice su compañera, se edematizan las asas, se inflaman, se pegan entre sí, se adhieren y se forma una película sobre el intestino que inflama más las asas, ¿no? Conforme avanza la edad gestacional,
esta inflamación es peor aún. Entonces, es una de las causas, una de las indicaciones por las que preferimos que estos bebés, ni bien son a término ya, nazcan. Preferimos que nazcan justamente cuando están entre las 36 y las 38 semanas. Bueno, continúa, por favor. Sí, doctor. Siguiente, por favor. En este caso vamos a hablar sobre el diagnóstico prenatal. La herramienta principal es la ecografía, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Esta prueba tiene una especificidad y una sensibilidad del 95 y el 75% respectivamente. El hallazgo principal es la presencia de asas intestinales que van a estar flotando en la cavidad abdominal sin una membrana que las va a cubrir. Este defecto o este hallazgo lo vamos a poder visualizar a finales del primer trimestre o a inicios del segundo trimestre. También puede encontrarse evisceración del colon, la vesícula biliar, el hígado, gónadas y la vejiga. Como se ve en la imagen, esta es una ecografía que se ha realizado en este caso en el segundo trimestre y vemos ahí las asas flotando, las asas están libres y flotando en el líquido amniótico. Otra prueba que nos puede ayudar es el valor sérico anormal de alfa-fetoproteína materna. Esta es la principal glicoproteína del suelo fetal. Es sintetizado por el saco vitelino, por el hígado y el aparato intestinal. En realidad se indica que se haga la prueba entre la semana 16 y la semana 18. Es importante recalcar que en realidad es de ayuda diagnóstica, pero no es específico, porque también puede estar elevado en otras patologías, como se refiere a la literatura, como en los defectos del tubo neural. Y en el caso de la gastroscrisis, la alfa-fetoproteína va a tener una elevación promedio del más del 9 sobre la media. Y otra ayuda diagnóstica de imagen es la resonancia nuclear magnética, sobre todo porque nos da un excelente contraste, vamos a tener un amplio campo visual, va a haber en realidad también se habla de que hay una relativa independencia con respecto al operador, a diferencia de la ecografía. ¿Y por qué es importante para nosotros hacer un diagnóstico prenatal? Bueno, como más o menos lo mencionó el doctor, es importante porque así vamos a permitir la posibilidad de realizar una consulta prenatal tanto con un cirujano, con un neonatólogo, ginecólogo y obstetra, y además se puede brindar asesoramiento y consejo a los padres para poder decirles lo que puede pasar y cuál es el pronóstico que se va a esperar. Además, también es importante este asesoramiento para poder nosotros decidir la fecha del parto. En varios estudios la razón fundamental en sí para poder nosotros decir por qué es importante la fecha de parto es que se ha visto que en un parto, se decía que en un parto prematuro en realidad mitigaba el daño intestinal, ya que extraían al feto del contenido inflamatorio intrauterino en el que se encontraba. Y incluso se hablaba de que se podría interrumpir el embarazo, pero para esto tendría que influir o tendríamos que ver, por ejemplo, la edad gestacional, donde acá es importante ver la madurez pulmonar. Se tiene que ver también cuáles son los hallazgos de la ecografía y resultados de la prueba. Y también se decía que después de las 34, 35 semanas ocurrían con más frecuencia lo que son las complicaciones intestinales y la inflamación. Y por eso decían que un parto prematuro podría ayudar a reducir la inflamación. Otro punto a tratar muy importante es la vía del parto. En este caso, en los fetos con gastrosquisis, este tema es algo controvertido, pero se ha observado que hay menor frecuencia de sepsis neonatal y también de que el paciente pueda tener un hilo adinámico en neonatos obtenidos por cesárea a que sean eutóxicos. Esto porque se dice que la cesárea va a evitar la contaminación por la flora vaginal y va a proteger al feto de posibles complicaciones, traumáticas, y también va a reducir el daño tisular por la exposición de esta flora. Y en cuanto... Sí, es cierto, muy cierto todo lo que dices. Ustedes saben que pues para hacer una recomendación, digamos, todos los bebés con gastrosquisis tienen que nacer por cesárea. Bueno, tiene que haber pues evidencia que lo sustente, ¿no? Y una evidencia, pues un ensayo clínico, por lo menos un estudio de cortes, ¿no?
Y bueno, realmente que cuando se han hecho ensayos clínicos para decidir el tipo de parto, pues no hay mucha diferencia en mortalidad. Sin algunas frecuencias de sepsis, por ejemplo, pero no reduce la mortalidad. Entonces no tenemos mucha evidencia para sustentar el parto por cesárea. Pero si nos dan a escoger a los cirujanos, preferimos que estos bebés nazcan por cesárea entre las 36 y las 38 semanas. ¿Por qué? Por todo lo que dices. Porque hay menor inflamación del intestino, los intestinos se dilatan menos, se puede cerrar el defecto más prontitud, ¿no? Principalmente por eso. Y aparte que, bueno, por cesárea, pues podrías planificar, pues tienes ya la UCI neonatal, tienes cupo, una cuna, incubador, si es necesario un ventilador. Entonces se planifica mejor, aunque no hay mucha evidencia para sustentar. ¿Eh? Ahora, me parece que sí hay preguntas de residentado con respecto a eso, al tipo de parto. Y bueno, en los bancos la respuesta es cesárea, así que en todo caso si ven alguna pregunta así, no hay mucha evidencia, pero les recomendaría que marquen que nazca por cesárea el bebé. Con gastrosquisis estamos hablando, ¿no? Ahora, también dijiste interrupción del embarazo. Ya, bueno, si programamos una cesárea, vas a interrumpir el embarazo. En algunos países, no en el Perú, no es legal en el Perú, pero en algunos países, cuando los bebés tienen diagnóstico de hernia diafragmática, triesofágica, gastrosquisis, malformaciones cardíacas graves, sí, sí es legal la interrupción del embarazo en las primeras semanas. La gastrosquisis se puede detectar desde desde la ecografía morfológica. Entonces, desde la ecografía genética. Entonces, bueno, usualmente se detecta pues en las 18, en la semana 18 en promedio, pero en el Perú pues no hay mucho diagnóstico prenatal, no porque sea difícil de observar en una ecografía, sino porque no hay tanto control. Los gestantes pues van a verlo en sus serums, que les van a llegar en un expulsivo sin siquiera una ecografía. Y a veces tienen un parto gemelar. Bueno, sigamos por favor. Gracias por la aclaración. Bueno, en cuanto al diagnóstico postnatal, en realidad ya es la evidencia clínica del defecto que se va a presentar. Siguiente, por favor. Y uno antes. Bueno, en realidad lo último que quería aclarar era que si nosotros realizamos una ecografía y nos apoyamos más del valor sérico anormal de alfa-fetoproteína materna, se dice de que podemos llegar a un diagnóstico en casi el 90%. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a continuar con los diagnósticos diferenciales. Y bueno, la gastrosquisis, al igual que las demás patologías que vamos a mencionar, se encuentran dentro de las alteraciones por defectos en la pared toracoabdominal, ¿no? Y bueno, uno de los principales diagnósticos diferenciales es el onfalocele, que es la patología que vamos a avanzar más adelante, ¿no? Bueno, el onfalocele, también llamado exonfalos, es el defecto de la pared abdominal más frecuente. Y bueno, en esta patología puede se va a ver que los músculos, tanto músculos como fascia y piel del área umbilical están ausentes en la zona periumbilical, ¿no? Además que los órganos que se evisceran van a estar contenidos en un saco eh, de peritoneo parietal y por amnios, ¿no? Bueno, más adelante se va a hablar más del onfalocele. Y bueno, otra patología que se puede mencionar es la pentalogía de Cantrell, o también conocida como ectopia cordis toracoabdominal. Bueno, como su mismo nombre lo dice, pues esta incluye se asocian 5 anomalías, ¿no? Tenemos la deficiencia del diafragma anterior, el defecto de la línea media de la pared abdominal supraumbilical, el defecto del diafragma pericárdico, anomalías cardíacas congénitas y el defecto del esternón bajo, ¿no? Para que el diagnóstico sea definitivo de una pentalogía de Cantrell, pues deben estar presentes por lo menos 5 de los defectos que se mencionan. Y cuando están presentes 4, y entre estos la anomalía
anormalidades intracardíacas y de la pared abdominal ventral, va a ser un diagnóstico probable, ¿no? Siguiente, por favor. En el examen físico, ¿cómo diferenciarías el onfalocele con la gastrosquisis? Bueno, como había mencionado, ¿no? El contenido viscerado pues se encuentra recubierto por una capa de peritoneo parietal y amnios, ¿no? Y aparte de eso se encuentra, perdón, y también tiene como vértice el cordón umbilical, ¿no? Porque puede haber también un onfalocele roto. No he profundizado mucho, doctor, en esa parte de diagnósticos diferenciales. Tal vez más adelante se mencione en lo que es onfalocele, la clínica. Ya, está muy bien, está muy bien. Disculpen que tenía que operar de emergencia. Bueno, entonces el onfalocele, puede haber un onfalocele roto. Seguramente lo vamos a ver cuando continúen sus exposición sus compañeros. Pero en el onfalocele, como ven, el, 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 el cordón es central, ¿no? En cambio, en la gastrosquisis el defecto de la pared está a la derecha del cordón, en 90 y tantos % de casos. Hay algunos casos raros donde el defecto está a la izquierda del cordón, pero solamente es par umbilical derecho. Ya, sigamos por favor. Siguiente, por favor. Bien, también se menciona el complejo de OIS. Bueno, esta representa también un conjunto de malformaciones que incluyen el onfalocele, extrofia cloacal, ano imperforado y defectos de la columna, ¿no? Que pueden ser hemivértebras, ausencia de sacro o defectos de los segmentos del sacro. Y bueno, esta patología es muy rara. La más frecuente es el onfalocele. Y bueno, el diagnóstico se va a establecer por la presencia de cloaca y defectos de la columna. Y por último también se menciona el complejo pared abdominal miembros o limb body wall complex. Y bueno, esta también es una enfermedad rara y bueno, se va a caracterizar por un defecto de la pared abdominal que va a ser debido por una falta de la formación de áreas del tronco y de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, en estos pacientes, pues, bueno, en este cuadro se nos habla de los criterios diagnósticos de Allen, en el cual se incluye la exencefalia con hendiduras faciales, o, bueno, también la toracoabdominoquisis, perdón, abdominoquisis, defectos en los miembros, ¿no? Entonces, para su diagnóstico, entonces, deben estar presentes dos de estos tres criterios, de los cuales uno de ellos debe ser obligatoriamente la toraco o abdominosquisis, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora sí vamos a hablar con respecto al manejo. Hola, hola. Sí, doctor. Que no les confunda el término de abdominosquisis. Para algunos debe llamarse abdominos. Porque esquisis, ¿averiguaron cuál es el origen de la palabra gastros y esquisis? ¿Averiguaron qué significa esquisis? Me parece que viene de brecha. De brecha. Entonces, en realidad sería una brecha de la pared abdominal, ¿no? Por eso dicen abdominosquisis. Pero es un detalle más. Sigamos, por favor. Bien, bueno, ahora vamos a continuar sobre el manejo y tratamiento. Bueno, se nos habla de un manejo prenatal, donde aquí juega un papel muy importante lo que es el ultrasonido, la ecografía, pues nos va a ayudar a evaluar la salud del intestino, el crecimiento fetal y el volumen de líquido amniótico, ¿no? Ya que en estos pacientes puede haber un aumento en el riesgo de restricción del crecimiento, de polidramios y oligohidramios, ¿no? Y bueno, respecto al manejo perinatal, como ya se nos había hablado previamente,
se sugiere que se haga un parto prematuro, ¿no? Esto para disminuir el riesgo de muerte fetal inesperada y el empeoramiento intestinal por una mayor exposición al líquido, perdón, sí, al, al líquido amniótico, ¿no? Y bueno, en general, la bibliografía menciona que se puede hacer el parto entre las 35 y 38 semanas, pero se acepta que se haga a las 37 semanas, ¿no? Y bueno, el modo de alumbramiento que también se ha mencionado anteriormente, hay un consenso, ¿no?, entre una cesárea electiva o un parto vaginal. Bueno, la literatura que yo he leído pues mencionaba que la cesárea de por sí no ofrecía mayores ventajas que el parto vaginal, por lo que se recomendaba el parto vaginal, y en casos de factores obstétricos que no permitan hacer el parto vaginal, pues se debería optar por una cesárea electiva. Y sí es Bueno, cierto, sí es cierto, o sea, tienes razón, o sea, como les digo, no hay una evidencia que sostenga por qué se va a hacer cesárea. Entonces, si a la evidencia hubiera dicho que reduce la mortalidad en gastrosquisis, naciendo por cesárea, pues cesárea todo, ¿no? Pues, pero, como les digo, puede ser que se encuentren con preguntas así en el residentado o en el ENAM, quizás. Usualmente hasta ahora la clave ha sido nacer parto, nacer por parto por cesárea. Pero tienes razón, es un tema controversial. Sigamos. siguiente, por favor. Bien, ya lo que corresponde al manejo postnatal, bueno, idealmente se recomienda, idealmente se recomienda que el bebé nazca, ¿no?, en un centro con apoyo quirúrgico pediátrico, y que una vez que este nazca, el manejo de lo que es el contenido viscerado del neonato se realice en un lugar que esté cerca al lugar del parto. Y bueno, lo que vendría a ser, ¿no?, la cervocuna, ¿no? Ahí es donde se va a manejar el contenido viscerado, perdón, y luego, posterior, una vez que ya lo hemos cubierto, como vamos a ver más adelante, pues se debería trasladar a una incubadora hasta esperar la decisión terapéutica, ¿no? Bueno, vamos a ahondar un poco más sobre ya. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ya una vez que ha nacido, ¿no?, el bebé con gastrosquisis? Entonces, bueno, primero debemos colocar una sonda nasogástrica u orogástrica, esto para descomprimir los intestinos y también evitar la broncoaspiración del contenido gástrico, ¿no? Y posterior a esto, pues, hacer... Discúlpame, yo les recomendaría orogástrica, más que naso. Sí, es cierto, me dicen nasogástrica también. Pero es que los bebés son respiradores nasales, entonces pueden tener dificultad respiratoria. Preferimos sonda orogástrica. ¿Ya? Sí, sí, doctor. Ya. Bueno, entonces, en la gastrosquisis, pues el recién nacido va a estar con los intestinos eviscerados, ¿no? Y esto puede poner en riesgo la integridad de estos órganos, a su vez que van a constituir una importante fuente de pérdida hídrica y calórica, ¿no? A su vez que también puede ser una puerta potencial para entrada de gérmenes, por lo que es necesario la protección de estos intestinos. Entonces, se nos propone 4 métodos o 4 formas de proteger esos intestinos. Bueno, el método clásico es mediante, bueno, eh, cubrir los intestinos o envolverlos con gasas grandes, estériles y humedecidas con solución fisiológica o solución de lactato Rinker. Y luego cubrir por fuera con una lámina o bolsa plástico estéril, ¿no? Y estabilizar esta curación en el centro del abdomen del niño y luego colocarlo a la incubadora para su posterior tratamiento, ¿no? Es el método clásico. Bueno, un método mejorado se nos menciona que, bueno, el inconveniente de usar la solución fisiológica o la solución del lactato Ringer es de que estos se evaporan y pueden ocasionar una disminución de la temperatura corporal. Y el inconveniente de usar una gasa seca sin solución es que estas pueden adherirse al intestino eviscerado. Y bueno, hacer manejo quirúrgico en sí pueden transcurrir muchas horas y bueno, puede ser dificultosa su reparación, se nos menciona. Entonces, para eso han mejorado el método clásico y bueno, se menciona que se puede aplicar una bolsa plástica, obviamente estéril, para cubrir el intestino
eviscerado, ¿no? O se cubre así nomás con la bolsa estéril o em, se me fue el término, Se cubre, se protege, no, iba a decir ¿Qué que quieres decir? se le puede echar, ¿no?, solución fisiológica sobre el Ah, contenido viscerado y luego usar la bolsa mm, plástica, ¿no? ya. Y- Ya no preferimos hacer eso, ¿sabes? Porque, como dijiste, pues bueno, lo que dice, ¿cuál es la idea de echarle suerito tibio, ¿no? Que se caliente el intestino, que no se seque, ¿no? Pero ese efecto es pasajero, tú le echas suero tibio, y pasa ahí un minuto y ya se enfría, entonces pierde más líquido, pierde temperatura. Entonces, y bueno, tampoco ya se cubre con gasas, porque el problema es que las gasas no te van a dejar ver cómo está ese intestino. Como está todo eviscerado, ¿así? Entonces el intestino se va para un lado y para otro. O sea, es como una masa pues, que está suelta, ¿no? Saliendo ¿me entienden? O sea, es como se puede torcer el intestino. Se puede torcer, puede sangrar. Entonces, si tú lo cubres con gasas, no vas a ver si está violáceo el intestino. Entonces, tienes que cubrirlo, sí, pero solamente con la bolsa plástica, ¿no? ¿Qué bolsa plástica pueden utilizar estéril? Una bolsa colectora de orina, por ejemplo. Una bolsa colectora de orina. Es plástica, transparente. Entonces, sí, ya no mojamos con gasas, ya no envolvemos con gasitas solo tibio, no. Cubrimos nomás con esto. Y es lo que tendrían que hacer si es que este bebé les nace en un centro de salud, ¿sí? Y están a 8 horas de Arequipa o 10 horas, entonces tienen que envolverlos, ¿no? Para proteger de la pérdida de líquidos, para evitar la pérdida de líquidos, para evitar que se sequen los intestinos, ¿no? Acomodarlos bien con una bolsita de plástico. Colocarle la sonda. Sí, muy bien. Sigue, Joel, por favor. sí, bueno, entonces el método que se utiliza actualmente es el método del silo prefabricado. Como vemos en la imagen superior derecha, hay silos de diferente tamaño. Y bueno, estos tienen una base autoexpandible. Entiendo que es como un preservativo, ¿no? Como se ve ahí, que se puede... Sí, más o menos, sí. Más o menos. O sea, tiene un anillo que es rígido. Ese anillo que está señalando Joel es rígido, entonces permite que ese anillo está dentro de la pared abdominal, pero como es más grande que el defecto, evita que la bolsa se salga. ¿Se entiende? ¿No? O sea, queda como atrapado dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Y poco a poco se van empujando los intestinos. Sí. Ese es un silo prefabricado. Ahora, si tienen un silo prefabricado en su centro de salud, bueno, se lo intenta poner. Pero como es difícil que eso suceda, pues van a tener que cubrir las tacitas y enviarlos, ¿no? Y nosotros le vamos a colocar acá en el hospital, en la usina natal. Saben que hay usina natal en el hospital de salud, en el CASE, en el Honorio Delgado y en el hospital Goyeneche, con cirujanos pediatras, todos. Así que, bueno, esos tres hospitales pueden preferir. Sigue, por favor, Joel. Sí, bueno, como se había mencionado, ¿no? El método del silo es un método simple, ya que va a reducir de las pérdidas insensibles y también nos va a permitir la visualización y la descongestión del intestino, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, para continuar con las medidas que debemos tomar en el manejo postnatal, pues el mantenimiento de la temperatura corporal, ya que hay una alta relación existe una alta relación entre la superficie de piel y peso, por lo que hay una mayor cantidad de pérdida, ¿no?, de calor. Además que estos recién nacidos prematuros pues tienen menor cantidad de grasa subcutánea y parda, por lo que también van a perder mayor calor. Y también se nos menciona del mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico, ya que, como había mencionado anteriormente, el contenido viscerado pues, es una fuente importante de pérdida de líquidos, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a manejar cubriendo adecuadamente el defecto
y con una hidratación de mantenimiento, ¿no? También la literatura menciona que se debe dar antibióticos endovenosos, en este caso, bueno, recomienda que se puede utilizar ampicilina y gentamicina. Y por último, una sonda vesical para evaluar la diuresis y guiar la administración de líquidos. Sí, Siguiente. muy bien. Entonces, resume, por favor, qué vas a hacer con este recién nacido en tu centro de salud. Sí, doctor. Bueno, sí, en el centro de salud tenemos, lo importante es cubrir el defecto. Bueno, primero le ponemos su sonda orogástrica, luego cubrimos el defecto con una bolsa plástico estéril. Y Pequeño detalle, la sonda orogástrica tiene que ser a gravedad, ¿ah? De nada sirve que le ponen la sonda y la tapan, ¿no? Tiene que estar una sonda. La idea es que descomprima un poco las asas y el contenido en el estómago, así que a gravedad, ok. Sonda orogástrica a gravedad. Después, ¿qué más? mm, bueno, en todo este manejo se nos recomienda que sea en un ambiente cálido, ¿no? Entonces Sí, deberíamos tener o preparar un ambiente lo más parecido a una cervocuna, tal vez. sí. Y bueno, ¿Qué más? también hacerle su vía, ¿no? Bueno, la literatura menciona que se deben poner 2 vías en los miembros superiores para la administración de líquidos, ¿no? Sí, le dices a la enfermera de salud que le ponga su vía, ¿no? Pero que tu enfermera tenga experiencia poniéndolo vías a recién nacidos. Ujú. Entonces le dices, póngale 2 vías, ok. ¿Qué más? Ah, bueno, bueno, se supone que estamos en un ambiente cálido, estamos manteniendo la temperatura, el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico mediante las vías, y bueno, los antibióticos, ¿no? También darles por vía endovenosa y la Hay que sonda. iniciarle dextrosa al 10% por la vía periférica. ¿Ya? Entonces el primer día les ponemos, ¿cuánto? ¿Han hecho esa clase de hidratación? Eh, Doctor, se inicia con Sí, 60 mililitros, 60-70 mililitros el sí, primer día y se va adicionando 10 mililitros hasta llegar a sí, 110, 120, según recuerdo. sí. Sí, pero como este bebé, si es prematuro, y además que tiene pérdidas incrementadas, iniciaría 70-80 por lo menos. Mililitros por kilo por día, ¿no? Entonces, si nace con 3 kilos, para 240 mililitros por día, ¿no? Y en 24 horas, pues será más o menos a 10 cc por hora, ¿no? Ojalá que tengan bomba. 10 cc por hora o 10 microgotas por minuto. Le destroza el 10%. Y con esa infusión van a evitar la hipoglicemia también. Listo. ¿Y qué más? ¿Joel o Joel? ¿Cómo se pronuncia? Joel, doctor. Joel, ok. ¿Qué más? Ahí lo tienes. ¿Qué antibióticos iniciamos? Ampicilina y gentamicina. ¿Por qué AMPI? Bien, está muy bien, AMPI y Genta. Pero ¿por qué AMPI y por qué Genta? Tiene, son los antibióticos básicos de la sepsis precoz neonatal, ¿no? Y trata de cubrir 2 gérmenes en específico, que son los que ocasionan la sepsis precoz neonatal. Sepsis precoz menor al 7.º día, ¿no? ¿Por qué AMPI? Em, bueno, si no me equivoco, o sea, son antibióticos de amplio espectro, ¿no? Sí, son de amplio espectro, pero ¿qué queremos? ¿Qué germen queremos cubrir, pues? Bueno, en lo que es el tracto gastrointestinal, pues los más abundantes son, no estoy seguro si sea la misma flora que del adulto y el neonato, pero bueno, en el adulto era Bacteroides fragilis y enterobacterias, Mm, ¿no? sí, Sí. pero el neonato pues no tenía todavía contacto con el medio Mm, exterior. Entonces recién va a tener flora. Este, mm, bueno, es AMPI porque queremos cubrir al Streptococcus agalactiae, que es el estreptococo del grupo A o del grupo B.
¿Recuerdan del estreptococo beta hemolítico del grupo A? Ese es el Piógenes. Entonces ese no. Ese es el estreptococo grupo B, que es el Agalactiae. ¿Ya? Y la genta. La genta, Joel, ¿para qué sería? ¿Qué cubre principalmente? ¿Qué antibiótico es la gentamicina? ¿Están ahí? Sí, sí, doctor, es un Ajá. aminoglucósido. Sí. Un aminoglucósido que principalmente cubre en gram negativos. Sí. Y bueno, queremos cubrir pues la E. coli. Ujú. Ampicilina, gentamicina. Ya, entonces hacen eso con el bebé. Le ponen la sonda, le ponen la vía, cubren las asas con una bolsita de plástico estéril, le inician antibióticos, ¿no? Y la sonda vesical, está bien, está bien. Un poquito difícil canalizar a los recién nacidos, pero sí. ¿Qué sonda vesical le pondrías? ¿Qué número de sonda? Perdón, no les estaba con el micrófono apagado. ¿Qué número de sonda vesical le pondrías? No he investigado, doctor. Es bueno que sepan esas cosas prácticas. Por eso estamos acá. Bueno, ustedes han escuchado seguramente la medida French, ¿no? ¿Han escuchado eso? Catéter French, 21 French. ¿Sí? Un French son 0,35 milímetros. ¿Ya? Un French son 0,35 milímetros. Entonces, en recién nacidos utilizamos sondas de 4 French, 6 French máximo. Ajá. Un French 0,35 milímetros. Eh, y también se utiliza para los catéteres, por ejemplo, un catéter venoso central. En los adultos, el catéter venoso central es de 7 French. 5 French, por ejemplo. O bueno, recién nacidos utilizamos 4 French para el catéter venoso central. Bueno, es una medida especial, ¿no? Ahora, ¿por qué usan French y no utilizan milímetros? No sabía decirlo. Pero bueno, entonces utilizaríamos una sondita 4 French, 6 French. Y no piensen, o es un poco difícil encontrar una sonda Foley de ese tamaño, entonces utilizamos una sondita de alimentación, usualmente. Colocamos una sondita de alimentación de 4 French. ¿Ya? Muy- Bueno, luego se continúa ya, una vez que hemos manejado el contenido viscerado, pues el tratamiento va a ser el manejo quirúrgico, ¿no? Entonces, este se hace en base a, se evalúan parámetros como el tamaño del defecto, la capacidad de la cavidad abdominal, las vísceras herniadas, el estado clínico del paciente. Todo esto con el objetivo de realizar una reducción segura y evitar lo que es el síndrome compartimental abdominal, ¿no? Entonces, el cierre se puede hacer de dos tipos, ¿no? Tenemos un cierre primario y un cierre diferido. Entonces, el cierre primario es el que se va a realizar a pocas horas después del nacimiento. Y bueno, en general, los defectos que se van a optar por cierre primario pues van a ser aquellos que no presentan enredos, no tienen distensión significativa y tienen un suficiente dominio abdominal, ¿no? Y bueno, Como la excepción, enredos, como creo, enredos, como dominio. bueno, con enredos se hace referencia a que no haya un vólvulo, ¿no? Ya, volver, mejor. Ya, no Y bueno, distensión significativa, claro. Y suficiente dominio.
la capacidad de la cavidad abdominal. Claro, suficiente capacidad en la cavidad abdominal. Sí, como los intestinos se han desarrollado fuera de la cavidad abdominal, entonces estos bebés no tienen, o sea, el abdomen pues está un poco excavado, ¿no? Entonces no hay suficiente capacidad en la cavidad abdominal. Entonces, y también que no haya una gastrosquisis compleja, que ya sabemos que gastrosquisis compleja es. Asas dilatadas. No, la compleja es la que tiene una malformación asociada. Atrés intestinal, que tiene vólvulo intestinal, que tiene perforación intestinal. Esa es la compleja. Ya. Entonces es el cierre primario. Cierre primario significa que en una sola vez ya quieres cerrar meter todas las asas, introducir todas las asas, la cavidad abdominal y cerrar el defecto, ¿no? Sí. Muy bien, sigamos, por Sí, favor. ya, bueno, las ventajas que tiene el cierre primario, pues es un manejo rápido, reduce la exposición a irritación mecánica y elimina el compromiso vascular por compresión ya sea por el defecto o el silo, ¿no? Siguiente. Bueno, como ya he mencionado, también tenemos el cierre diferido por etapas. Bueno, aquí se utiliza la técnica del silo, ¿no? Que como vemos en la imagen, se reduce el contenido viscerado gradualmente, ¿no? Bueno, las ventajas de esta es que se evita el uso de suturas y un menor riesgo de síndrome compartimental abdominal y menor días de uso, o sea, el ventilador, ¿no? Las ventajas es que, bueno, este sí lo puede comprimir las vísceras, ¿no? Se nos menciona. ¿Cómo que no se utiliza suturas? O sea, Bueno, así se mencionaba, doctor, pero ya, ahorita me o sea, estoy poniendo a pensar. sí, estoy tratando de entender. Creo que se refiere a que si utilizas el silo, como tiene el anillo adentro, ¿no? De la cavidad abdominal, entonces el anillo bloquea la bolsa, entonces tú puedes empujar las asas. Porque otra forma es que sutures la bolsa a la pared abdominal, al defecto, ¿me entiendes? Que la sutures, que sea que la cosa la bolsa y que así que eso sostenga la bolsa. Pero eso ya, no, es muy antiguo, eso no se hace. Mm, evita el uso de suturas, a eso me parece que eso se refiere. Menor riesgo de síndrome compartimental abdominal, ¿no? ¿Y qué es ese síndrome compartimental abdominal? Sí, doctor. Bueno, lo voy a mencionar más adelante, pero bueno, me hace referencia a, o sea, cuando uno introduce bruscamente, como por ejemplo en el cierre primario, bueno, se puede hacer una reducción entusiasta, se nos menciona, y se puede producir un aumento dentro de la presión intraabdominal que puede conducir a una compresión de lo que es los pulmones, ¿no? O sea, el diafragma no se va. Así es. Sí, entonces lo vas a explicar más adelante, dices, ¿no? Ya, sigamos entonces. Siguiente, por favor. Ya, bueno, también se mencionaba, bueno, acá una diferencia entre cierre con sutura y un cierre sin sutura, ¿no? Bueno, el cierre con sutura pues va a ser la reparación facial primaria, ¿no? La técnica clásica que se utiliza, sobre todo en el manejo de un cierre primario. Y bueno, el cierre sin sutura hace referencia al uso del colgajo del cordón umbilical. Se menciona que se puede preservar el cordón umbilical y a la vez este se puede utilizar como un injerto, ¿no? Se podría decir, para cerrar el defecto. Sí, sí, sí. O sea, a ver, regresa a la diapositiva anterior, por favor. Entonces, diariamente, pues, una vez que se coloca la bolsa de silo, ¿no? Ves que las asas están distendidas, etcétera, le colocas la bolsa de silo. Entonces, y vas a introducir diariamente más o menos 1 centímetro de esa bolsa. O sea, se colocan esos hilos, una forma para que se vaya cerrando esa bolsa poco a poco y vayan empujando los intestinos hasta abajo, ¿no? Por eso se muestra ahí la reducción progresiva. Cuando ya todo el contenido intestinal está al ras, la bolsa está al ras del abdomen, al ras del defecto, pues ya
Se puede introducir todo. La siguiente, ¿verdad? Y bueno, ahí tienen cierre con sutura, porque al final ese defecto lo tienes que cerrar. O también se puede utilizar el cordón umbilical para, como ven aquí, con unos apósitos adhesivos se puede hacer que las paredes se aproximen. ¿Eh? Entonces así también se puede hacer. Pero usualmente hacemos cierre con sutura. Sigamos. Ok, siguiente. Bueno, también he encontrado que hay un manejo que se llama eh, Simil-Exit, y bueno, es como una variante del cierre primario, donde también se va, una vez que nace, bueno, me menciona, ¿no?, que se adelanta el parto mediante cesárea, y una vez que nace el bebé, pues se van a introducir los intestinos, pero con la ayuda de con la ayuda y un mantenimiento de lo que es la circulación fetoplacentaria, ¿no? El apoyo sanguíneo fetoplacentario. Bueno, generalmente esta técnica del EXIT, que significa extrauterine intrapartum treatment, es usada en patologías por obstrucción de la vía aérea, ¿no? Entonces han visto que también se puede utilizar en el manejo de la gastrosquisis y que, bueno, sí tiene resultados, sí tiene buenos resultados. Siguiente. Y bueno, por último, los cuidados posoperatorios. Bueno, bueno, aproximadamente se prefiere lo que es el cierre secundario por etapas, y bueno, este aproximadamente dura entre 7 y 14 días. Y entonces la nutrición enteral se va a hacer después de ese periodo, ¿no? Después de 14 días aproximadamente. Y bueno, se prefiere que se utilice la leche materna, ¿no? Y bueno, también se les menciona que se debe evitar la sobrecarga de líquidos en estos pacientes. Y bueno, las complicaciones propias del tratamiento que puede haber es un síndrome compartimental abdominal, que básicamente es un aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Lo que puede Eso, conllevar a muy bien. una, Eso. Sí, sí. que puede conllevar a una restricción del movimiento diafragmático y una compresión de la vena cava inferior, ¿no? Eh, Si disminuye ¿Y eso a qué te lleva? Si comprimes la vena cava inferior. sí, bueno, se ha visto que puede haber, bueno, primero por el diafragma puede haber puede provocar dificultad respiratoria, y también puede haber una isquemia renal, hepática o intestinal, se nos menciona. Ah, sí. Entonces el paciente deja de orinar, ¿no? No llega suficiente sangre al riñón, el paciente deja de orinar. Como está en ventilación mecánica, el bebé tiene que estar relajado para que entren las asas intestinales, ¿no? Tiene que estar relajado y en ventilación mecánica. Va a requerir más apoyo del ventilador, ¿no? O más presión. Y finalmente, si disminuye el aporte sanguíneo, va a disminuir la precarga, ¿no? O sea, si bloqueas la vena cava inferior, va a disminuir el retorno venoso hacia la aurícula derecha, menor precarga, ¿no? Entonces te puede llevar a falla cardíaca también. Mm. Sí, así que no se puede meter las asas así, como dices, de manera entusiasta en una sola y cerrar todo el defecto, ¿no? Hay una forma de medir la presión intraabdominal, ¿sabes? Es una medida indirecta consiste en medir la presión intravesical. Entonces, para eso nos sirve la sonda vesical que hemos puesto. Si el síndrome compartimental consiste en el aumento de la presión, ¿cuánto es esa presión? Normal. Más o menos es 20 milímetros, 20 centímetros de agua. Entonces también nos guiamos por eso, por la presión intravesical, para reducir todo. Si medimos la presión intravesical, que nos indica más o menos cuánto está la presión intraabdominal, y está por encima de 20, pues no podemos cerrar todo. Hay mucha presión. Tienes que sacar las asas un poquito para disminuir esa presión. ¿Se entiende? Sí, sí, doctor. Sí. Bueno, ok. Bueno,
Sigamos. Y bueno, también dentro de las complicaciones se nos habla de que puede haber septicemia. Bueno, y que generalmente pueden ser infecciones intraabdominales o también producto del silo, ¿no? De las heridas, o por las vías que se va a utilizar, ¿no? O catéteres urinarios. Y bueno, entre las complicaciones del silo, bueno, también se va a hacer con la septicemia, ¿no? Bueno, puede haber, ¿no? Hay que tener cuidado en ello, ¿no? Y por último también se nos habla de un neumotórax, ¿no? Secundario a un barotrauma. Sería por el ventilador, ¿no? Sí, Sería por el ventilador. Lo que si hay mucha presión intraabdominal, te puede dar un tórax restrictivo, ¿no? Porque el diafragma no se va a hundir, ¿no? Con la inspiración. Entonces te puede dar un tórax restrictivo. Pero el neumotórax por el ventilador mecánico, porque como tienen que tener ventilación mecánica por la sedación profunda, ¿no? Imagínense, debe doler esa reducción. Puede haber complicaciones, pues, de la nutrición parenteral, infección, sepsis. Sigamos. siguiente. Y bueno, por último, el pronóstico. Bueno, en general, con el transcurso de los años, el índice de sobrevida de esta patología ha ido aumentando, ¿no? Y es mayor al 90%. Entonces, en los estudios que se han hecho, bueno, la supervivencia global en promedio es de un 95%. Sin embargo, hay los casos con mal pronósticos van a ser aquellos relacionados con una gastrosquisis compleja, un parto prematuro, antes de las 37 semanas. Y bueno, justamente eso del parto prematuro, se le mencionaba, ¿no? Que debe haber un equilibrio entre evitar el daño del intestino y evitar también justamente los problemas que puede haber por un parto prematuro, ¿no? Por eso era 37 semanas también. Entonces, si es más antes de 37 semanas, pues es de mal pronóstico, ¿no? Y también el muy bajo peso al nacer, por debajo de 1.500 gramos, también es de mal pronóstico. Y en estos casos, en estos pacientes, la tasa de mortalidad puede llegar a un 26 a 50%, se nos menciona. Y todo Sí. esto ya que se asocian a cuadros de sepsis, síndrome de intestino corto y más días de nutrición parenteral total y una estancia hospitalaria, ¿no? Imagínense, la supervivencia global es 95%. Bueno, eso es en el primer mundo, ¿no? Pero sí, 95 es alta, es alta. No pocos bebés se mueren por gastrosquisis, la verdad. A diferencia de lo que vamos a ver en Onfalocele, por ejemplo. Bueno, en nuestra UCI neonatal, en el Goyeneche, más o menos en 5 años hemos tenido 22 bebés con gastrosquisis. Sí, dato exacto no lo tengo, pero recuerdo que habían fallecido pues unos 3, uno más. Ya, algo más, algo más. Siguiente. Un pequeño detalle, un pequeño detalle. Hay algo que se llama gastrosquisis cerrada. Gastrosquisis cerrada. ¿Puedes poner una imagen? ¿Puedes abrir tu navegador? Con cuidado, por Ah, sí, favor. doctor, a ver. Con cuidado, por favor. Descuide, doctor. Hay errores, hay errores. Se han visto Cerrada, casos. me dice, ¿no? Gastrosquisis cerrada. Puedes ponerlo en inglés, ¿no? Closed, C-L-O-S-E-D, gastroschisis. Gastroschisis. Los- Ahí nos muestras una imagen. Gastrosquisis cerrada. Mm, A ver, a ver. Sí, ven. A ver, ¿qué imagen está buena? Ah, esta, la de abajo, la que dice Close Gastroschisis Science Direct. Izquierda, izquierda, ¿Esa? izquierda. No, Ah, bueno, izquierda, la a que estaba rayos. señalando. ¿Esta? Un poquito a la derecha, a tu derecha. ¿Esta? Esa, a ver ya. Ábrelo, a ver. Miren, es una gastrosquisis, ¿ya? Pero la pared abdominal, en vez de quedarse abierta, se ha terminado de cerrar.
Se ha terminado de cerrar. ¿Y qué ha ocasionado? ¿Qué ha ocasionado? Kevin, ¿qué te parece? ¿Qué es eso que ves? Sería como estrangulamiento. Eso, se estrangula, es como que casi que se amputa el intestino. Ujú. Y que este paciente, pues, como se viscera el intestino medio, ¿no? Porque el intestino medio es el que sale de la cavidad abdominal para crecer, para elongarse, ¿no? Entonces, al final, este bebé, casi todo su intestino está afuera. Entonces, esto le va a dar intestino corto, sí o sí. Eso es una cosa rara, felizmente. Solo he visto un caso. Pero estos bebés hacen falla intestinal. Falla intestinal. Es rarísimo, felizmente. Gastrosquisis cerrada, ¿eh? Bueno, sigamos a ver con Onfalocele, que es un tema un poco más corto. Muy bien, ha estado muy buena la revisión. Ha estado muy buena la revisión, los felicito. Si están interesados, podríamos hacer una revisión, redactar una revisión narrativa y enviarla a una revista, ¿no? Está buena la revisión, ¿no? Para que sea un tema un poquito más interesante y la revista lo publique, podemos poner actualización, gastrosquisis, ¿no? Cosas actuales. Eh, para que sea un título más atrayente para el lector, ¿no? Bueno, si piénsalo, puede ser la revista Peruana de Pediatría, ¿no? También una revista del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. También podría ser una de esas dos revistas. Bueno, sigamos con Falocelia, a ver. Sí, doctor. Siguiente, por favor. Bueno, comenzando con la definición de onfalocele. La onfalocele es una malformación congénita que se ocasiona por un defecto en el cierre de la pared abdominal anterior y va a ocasionar que protruya contenido abdominal a través de la base del cordón umbilical. Se caracteriza, a diferencia de la gastrosquisis, porque el contenido abdominal está recubierto por una capa amniótica externa, una capa media que corresponde a la gelatina de Wharton y una capa peritoneal interna. Y también, a diferencia de la gastrosquisis, es más común que se asocie a otras anomalías. Generalmente a síndromes congénitos como las trisomías 13, 18, 21 o el síndrome de Beckwith-Whitman, que ocasiona macrosomía. A menudo va a incluir en su contenido intestino medio y es común que incluya órganos abdominales como el hígado, el vaso o incluso llegue a incluir las gónadas. En este caso va a ser importante si está asociado o no a otras anomalías porque, como vamos a ver, va a determinar su pronóstico. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, el onfalocele es raro y grave, pero aún así es uno de los defectos congénitos más comunes de la pared abdominal anterior. Tiene una tasa de incidencia de 1 a 2 de cada 10.000 recién nacidos vivos. Sin embargo, se considera alguna literatura puede considerar que la verdadera incidencia es de 1 en 3.000 o 4.000. Esto debido a que no se estaría teniendo en cuenta los abortos selectivos y la muerte fetal. La mayoría de los pacientes nacen vivos y la tasa de supervivencia, como dije, va a depender de los factores asociados. Si bien su tasa de supervivencia es cercana al 80%, es cercana al 80% en caso de que estén asociados a otras anomalías. Pero si es un onfalocele aislado, sin otras anomalías concurrentes, puede llegar a un 90% de tasa de supervivencia. ¿Y cuánto era en gastrosquisis, la sobrevida? En gastrosquisis era 90% mayor. 95, sí, 95. 90, 95%. La sobrevida. En cambio, con falocele llega solo a 80%. O sea que más o menos el 20% de los bebés con falocele fallecen en el periodo neonatal. Solamente el corte se hace en el periodo neonatal, ¿ah? O sea, tú dices, claro, ¿cuántos pacientes fallecen o sobreviven? Pero en algún momento tienes que hacer un corte, o sea, decir, sobrevive al periodo neonatal, sobrevivido a la muerte infantil, o sea, menos de un año, hasta el año de vida, ¿no?
Usualmente se mide en la muerte en el periodo neonatal. Pero Cierto. recuerden entonces, onfalocele, más mortalidad por más malformaciones asociadas. Sigamos, sigamos. Ya. En caso de Perú, no encontré estadísticas exactas, pero en un estudio en el Hospital Nacional Daniel Díaz Carrión, en el periodo de 2010 al 2013, se encontró una prevalencia de 2,97 10.000 recién nacidos vivos. Siguiente, por favor. En cuanto a la embriología, es importante repasar la formación de la pared abdominal anterior. Bueno, a grandes rasgos, en la segunda semana se estaría formando el disco embrionario bilaminar con el epigasto y el hipoblasto. En la tercera semana, gracias al proceso de gastrulación, el disco embrionario va a quedar limitado dorsalmente por la cavidad amniótica y ventralmente por el saco vitelino. Es aquí donde se va a formar las capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Es importante resaltar el mesodermo porque el mesodermo va a dar origen, se va a organizar en tres secciones: el mesodermo paraxial de la placa lateral y el mesodermo intermedio. El mesodermo de la placa lateral es el que va a dar lugar a la cavidad intraembrionaria que contiene la cavidad pericárdica, la peritoneal y la cavidad pleural. Este mesodermo de la placa lateral, siguiente por favor, va a tener dos capas, una capa parietal y una capa visceral. La capa parietal del mesodermo de la placa lateral, junto al ectodermo suprayacente, va a dar origen a los pliegues laterales del cuerpo gracias a la formación de cavidades. Posteriormente, estos se van a funcionar en la línea media y van a dar origen a la pared ventral del cuerpo. En cambio, la capa visceral del mesodermo de la placa lateral, junto con el endodermo subyacente, va a dar origen se van a funcionar en la línea media y va a dar origen al tubo intestinal. Siguiente, por favor. Y bueno, mientras el intestino se va expandiendo en el celoma intraembrionario, en la sexta semana, se va a dar origen el conducto onfalomesentérico, que se va a fijar a la derecha de los vasos umbilicales. Entonces, el cordón umbilical va a estar formado básicamente por los vasos umbilicales a la izquierda y el conducto onfalomesentérico a la derecha. Esto va a dar origen a una hernia umbilical fisiológica. Y en su interior el intestino va a crecer y se va a desarrollar, dando origen a la parte distal del duodeno, de las asas yeyuniliales y mayor parte del colon. Hasta la 10ª y la 12ª semana, esta hernia fisiológica se va a solucionar gracias a una rotación en sentido antihorario de las asas intestinales y a un cierre de este conducto. Se cree que el origen del onfalocele se puede deber a dos fracasos en la formación embriológica. Uno puede ser en la aplicatura lateral embrionaria incompleta entre la 4ª y la 8ª semana, donde los pliegues laterales no se hayan cerrado en el sitio de la inserción umbilical. Y otro puede ser debido a una migración incorrecta o una diferenciación incompleta de los somitas mesodérmicos, a partir de los cuales se va a originar el tejido cutáneo y los músculos de la pared abdominal. Esto va a conducir a un cierre incompleto del anillo umbilical y al onfalocele. O también se cree que a esto se le puede aunar una falla en la rotación del intestino medio en la 12ª semana y que no logra ingresar por completo a la cavidad abdominal. De tal manera que los intestinos fetales y algunos órganos abdominales van a terminar dando lugar a la protrusión que conocemos como el onfalocele. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar a hablar acerca de la etiología y la patogenia. El onfalocele se va a ver asociado con, primeramente, teratógenos y también defectos en la pared ventral. Sabemos que estos efectos se van a dar durante la etapa o la vida embrionaria. La pared abdominal en el feto se va a empezar a desarrollar entre las semanas, entre la semana 5 hasta la 12ª semana.
Entre la sexta y octava semana se va a formar lo que se considera una hernia fisiológica, producto del crecimiento rápido de vísceras. En cuanto a la semana 10, a partir de la semana 10 debe haber un retorno de estas vísceras a la cavidad abdominal. Y entre la semana 10 y 12 vamos a tomar en cuenta la semana 11, que es la semana en la cual se va a formar el onfalocele, pero este va a ser fisiológico, se le considera un onfalocele fisiológico. Y ya a la semana 12 prácticamente ya debería haber cerrado o terminado el cierre de la cavidad abdominal y el retorno de estas vísceras. Pero en el onfalocele hay un fracaso del cierre de la región mesodérmica lateral, como ya lo ha explicado mi compañera. Y es por eso, ¿no? Bueno, esta sería la patogenia de onfalocele. Siguiente, por favor. En cuanto a las anomalías asociadas, frecuentemente podemos ver la incidencia y, bueno, las anormalidades asociadas, genitourinarias, renales, faciales, cromosómicas, gastrointestinales y cardiopatía congénita. Vemos en el pequeño cuadro que se va a ver asociado mayormente a la cardiopatía congénita en primer lugar, luego en segundo lugar tenemos a las gastrointestinales y cromosómicas en tercer lugar. En cuanto a la cardiopatía congénita, vemos que vemos, ¿no? Dentro de esta la tetralogía de Fallot y también defectos en el septo auricular. Lo voy a ver qué otras anormalidades más podríamos encontrar dentro de, bueno, asociados a alteraciones cardiovasculares, ¿no? En cuanto a las gastrointestinales, representan, ¿no? Un 40%. Vemos que puede haber una atresia intestinal, duplicaciones, hernia diafragmática congénita o también la pentalogía de Cantrell. Y cromosómicas, como ya también lo mencionó compañera, estaría asociada, ¿no? La trisomía 13, 18 y el síndrome de Beckwith-Witten, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los defectos cardíacos asociados, vamos a encontrar varios. Primero tenemos a la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, la atresia cúspide, también al síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, el eje cardíaco desplazado, la ectopía cordis y anomalías, ¿no? Y bueno, en cuanto a los defectos respiratorios asociados, bueno, estos van a ser más después de haberse tratado el onfalocele, puede haber problemas respiratorios postquirúrgicos. Esto se va a asociar, ¿no? A una alteración o de la frecuencia respiratoria. También hipoplasia pulmonar, hipertensión pulmonar, problemas estructurales o mecánicos y por último también los problemas respiratorios crónicos. Siguiente, por favor. Un detalle. Síndrome de Beckwith-Wiedemann, ¿no? Está muy asociado. ¿Y sabes en qué consiste? Ajá. Me parece que el problema ahí es una alteración en el brazo corto del cromosoma 11. ¿No? El brazo corto del cromosoma 11. Y hay macroglosia, macrosomía, hemihipertrofia, hiperglicemia me parece también. No, perdón, hipoglicemia neonatal. Es importante, porque es el síndrome más frecuentemente asociado. Sigamos. Ya. Y ahora en cuanto a los factores de riesgo que van a condicionar el desarrollo del onfalocele, primero tenemos la edad materna joven o avanzada, es decir, las mujeres gestantes, ¿no? Que sean menores de 20 años o avanzada en caso de que sean mayores de 40 años. También está considerada dentro de la reproducción asistida y también si
la madre o la gestante presenta bueno, el feto o el embrión presenta alguna aneuploidía fetal, ¿no? Como pueden ser las trisomías, como la 13, 14, 15, 18 y la 21. También estaría asociada la raza negra y madres que llegan a recibir tratamiento con antidepresivos. Recordemos que estos son inhibidores de la recaptación de serotonina y bueno, si estos o la madre consume estos antidepresivos durante el mes previo a la formación del embrión o también durante el primer trimestre del embarazo, puede condicionar o puede ser un factor de riesgo, ¿no? El desarrollo del onfalocele. También, en general, el onfalocele está asociado a personas que presentan una presión intraabdominal elevada, como pueden ser, en el caso del embarazo, la obesidad, la citis y también una distensión abdominal crónica. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las complicaciones en el onfalocele, una de ellas es que si la membrana protectora alrededor de los órganos del bebé se rompe, esto puede generar una infección. O si un órgano se deprime o se dobla, puede perder el suministro de sangre y esto podría dañarlo. También se habla de que los bebés o aquellos bebés que presentan un onfalocele roto pueden presentar complicaciones asociadas como en el proceso de la enfermedad en sí o ya sea en el método de la reparación. Y una de ellas puede ser que presenten sepsis, que presenten problemas para la reparación primaria y también pueden provocar incluso una hernia, ¿no? Es más, la separación de los componentes que crea un espacio subcutáneo en esta área puede desarrollar lo que es un hematoma, un absceso, un seroma. Siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, va a ser netamente un contenido abdominal que protruye a través del área del ombligo. Existen onfaloceles pequeños y onfaloceles grandes. En los pequeños van a protruir más que todo contenido netamente intestinal y en los grandes puede protruir hígado o vaso inclusive. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, se hace en la etapa prenatal y en la etapa postnatal. En la etapa prenatal, básicamente el diagnóstico por ultrasonido se va a realizar, ¿no? Por la persistencia de una hernia umbilical y esto es aproximadamente, o después, mejor dicho, de la semana 12 de gestación, ¿no? También se hace el ecodoppler, ¿no? Y esto más que todo para ver si es que hay contenido de hígado, ¿no? Y para identificación básicamente, ¿no? De los vasos hepáticos en el interior del saco coronario, ¿no? Y también se va a realizar a través del diámetro transversal del onfalocele sobre el diámetro transversal del abdomen que nos puede indicar que hay netamente contenido de hígado. En cuanto al diagnóstico postnatal, se hace de acuerdo a los hallazgos clínicos que se van a encontrar en el examen físico del recién nacido. Siguiente, por favor. Sí, ahora pasamos a la parte del manejo y del tratamiento. Lo ideal, como ya se mencionó en la parte de gastrosquisis, sería que una gestante vaya a sus controles, ¿no? Y mediante las ecografías se pueda anticipadamente diagnosticar la presencia de la onfalocele. En el caso se tuviera el diagnóstico prenatal, lo ideal sería referir a la gestante, mencionan que posterior a las 30 semanas, a un centro hospitalario de nivel 3 que cuente con una unidad de cuidados intensivos neonatales y también especialistas, podría ser cirujano pediatra principalmente, ¿no? Bueno, en caso no se haya tenido el diagnóstico prenatal, igualmente al momento del nacimiento se tiene que gestionar de todas maneras el traslado a un centro hospitalario de nivel 3. Respecto al tipo de parto, en onfalocele tampoco digamos que se afirme que un método sea mejor que el otro, no podemos decir que es mejor parto eutóxico o por parto por cesárea. También encontré que había una excepción en caso se tenga un diagnóstico de onfalocele gigante, en ese caso sí podría optarse por una cesárea, ¿no?
Y respecto al momento del parto, no es necesario, digamos, adelantar el parto, ¿no? Como en el caso de la gastrosquisis, en el que hay contacto de las asas intestinales con el líquido amniótico. En este caso, recordemos que el onfalocele está cubierto por una membrana, ¿no? Que lo protege del contacto con el líquido amniótico. Entonces, el momento ideal del parto debe ser a término o lo más próximo a término que se pueda. Entonces, las medidas iniciales, algunas van a ser parecidas al manejo de la gastrosquisis, ¿no? En este caso, debemos también prestar atención al estado respiratorio, se le debe colocar en un ambiente caliente, ¿no? Una servocuna, entonces una incubadora, se debe mantener la vía aérea permeable, se debe colocar una sonda nasogástrica u orogástrica con el fin de descomprimir, ¿no? Las heces intestinales. Bueno, mencionaba la norma técnica, pero me parece que se le debe mantener en NPO todavía, pero se le debe dejar con una solución de dextrosa, como mencionó el doctor, al 10%, ¿no? Manteniendo un VIG de 4 a 6 más o menos. Y ya se debe iniciar también ¿Qué es el antibiótico VIG? terapia. Es la velocidad, no me Sí, acuerdo, es sí, un sí. parámetro. Sí. Está bien. Es un parámetro, sí, Velocidad pero sí de, de infusión pues, de glucosa. ya. Ujú. Y con Claro, eso, entonces ¿por qué tiene que ser de 4 a 6? es un parámetro fisiológico, me parece. ¿Qué quieres Que, evitar con eso? eh, bueno, según lo que recuerdo de neonatología, más o Sí. menos, bueno, lo que nos dijeron es que había, el fisiológico era más o menos entre 4 a 6 y de acuerdo al VIG también que queramos, podemos calcularle al cuánto por ciento de dextrosa Así es. vamos Sí, a pasarle sí, muy bien. Pero, o sea, de 4 a 6 porque si le pones menos, hace hipoglicemia, pues, en realidad. Eso es lo grave. Ujú. Eso es malo, muy malo. Y más, entonces, más muy altos también puede dar hiperglicemia. Pero estos pacientes, bueno, no estos pacientes, pero algunos de estos pacientes pueden hacer hipoglicemias graves. Entonces necesitas un VIG alto. Estamos hablando de 10, 12, 15. ¿No? Hay bebés que nacen con hiperinsulinismo y necesitas VIGs así de 10, 12, 15, igual la glicemia se te cae al suelo. Bueno, entonces Ujú. igual, ¿no? NPO, dextrosa, ¿qué más? Y también se recomienda iniciar antibiótico terapia, ¿no? Puede ser ampicilina y gentamicina igual Ajá. que en gastrosquisis, aunque digamos que hay, el riesgo puede ser, digamos, menor, ¿no? Porque está cubierta las vísceras por la Así membrana, es. ¿no? Salvo que la En este membrana esté caso. rota. Ajá, claro, En un como le parto mencionó mi vaginal se puede compañera. romper. Ujú. Y también, claro, por eso sería una indicación en onfaloceles gigantes, cesárea, ¿no? Para evitar la ruptura del saco. Ok. Está bien. ¿Y cómo es gigante? Bueno, según la norma peruana, era más de 5 centímetros. Sí, sí, Mm, bueno, está bien. O más del 50% del hígado afuera de la cavidad abdominal. Ok. Más de 5 centímetros. ¿Y quién tiene el defecto más grande en la pared abdominal? ¿La gastrosquisis o el onfalocele? Sería el onfalocele, ¿no? Porque va a salir otras vísceras más, como el hígado. O, bueno, El no estoy seguro, la onfalocele, verdad. sí. Sí, el defecto en el onfalocele es más grande, más grande. Hasta... Pero bueno, entonces no se olviden, el defecto es más grande, Ujú. es central, el cordón es central y puede llegar a ser gigantes y más de 5. Ok, sigamos, por favor. Ok, gracias, doctor. Y también se debe hacer un examen físico minucioso, tomar radiografías de tórax y de preferencia ecocardiograma. Esto recordemos porque está frecuentemente asociado, ¿no? A otras anomalías, principalmente anomalías cardíacas, y de casos se encontraran características dismórficas, pensar en algún síndrome asociado a alguna anomalía cromosómica, ¿no? Entonces se debería hacer una consulta genética, no se podría hacer un cariotipo para ver si hubiera algún síndrome asociado también. Y de acuerdo a lo que encontremos, por ejemplo, si hay anomalías cardíacas grandes, por ejemplo,
a nivel del tratamiento quirúrgico va a variar. Esto lo voy a mencionar aquí. Por ejemplo, si el saco se rompiera, pero digamos tuviéramos una presión intraabdominal que sea menos de 20 centímetros de agua, todavía podría optarse por un cierre primario. Pero si la presión intraabdominal está por encima de 20, bueno, no se recomienda, ¿no?, el cierre primario porque podría haber el síndrome compartimental abdominal y en estos casos se manejaría parecido a una gastrosquisis, ¿no?, colocando un silo sobre las vísceras abdominales que están protruyendo. Y en caso se tenga el saco íntegro, ahí tomamos en cuenta lo de las malformaciones, porque si tiene malformaciones cardíacas que son bastante complejas, se prefiere no operar aún y entonces se espera un cierre diferido. Y en caso las malformaciones no sean demasiado complejas, nos basamos respecto al tamaño del defecto. Si es pequeño, nada más podría optarse por el cierre primario. Y así es más de 5 centímetros, un cierre diferido, que lo voy a mencionar más adelante, tenemos dos opciones de cierre diferido. Muy bien. Sí, Sigamos. cierto. Ok, entonces, la reparación inmediata, el cierre primario, también ya lo mencionaron, ¿no?, en gastrosquisis, es para oferecer pequeños sobre todo, ¿no?, menos de 5 centímetros, en los que de preferencia no haya lesión hepática y que no hayan malformaciones asociadas graves. Simplemente lo que se hace es resecar la membrana, se regresa todo el contenido abdominal y bueno, se cierra, ¿no? Cerramos los músculos, cerramos la saponeurosis y finalmente cerramos la piel y bueno, se dejaría nomás. Y ya bueno, ahí concluiría, ¿no? No habría más que hacer. Y en caso sea un onfalocele gigante, un onfalocele grande, ¿no? Más de 5 centímetros, o donde ya el saco esté roto, de preferencia, ¿no?, cuando el saco esté roto y en donde hay imposibilidad de cierre primario, tenemos el cierre primario retrasado. Esta es una técnica, la técnica de Gross es bastante antigua, ya está descontinuada actualmente, pero nada más quería mencionarlo porque usaba colgajos de piel abdominal y, bueno, simplemente los suturaba a nivel de la línea media, pero, bueno, se menciona, ¿no?, que muchos niños que lograron sobrevivir, ¿no? Hubo sobrevivida, pero tenían hernias dentales masivas, ¿no? Porque si solo usamos piel abdominal, siempre va a haber debilidad, ¿no?, en esa parte de la pared abdominal. Entonces tenían Queda como hernias una hernia, dentales. ¿no? Ujú. Claro, queda como una hernia. Sigamos. Muy bien. Y actualmente está en desuso. Y la que se usa ya más actual es la técnica de Schuster, o que se basa en la construcción de un silo extraabdominal, ¿no? Y es parecido a la que se usó en gastrosquisis. Se va a ir comprimiendo gradualmente el silo de manera que poco a poco las vísceras vayan regresando y se debe hacer monitorizando constantemente la presión intraabdominal para evitar lo que mencionaron estos casos, el síndrome compartimental abdominal, en el que haya una disminución del retorno venoso, problemas respiratorios y todo lo que ello podría conllevar, ¿no? Entonces, y finalmente, ¿no?, una vez que ya se logró reducir lo suficiente, ya se podría hacer un cierre. Ya se podría hacer el cierre, ¿no? Como el cierre primario. Es el cierre primario retrasado, por eso le llamamos. Y una tercera opción, bueno, aquí tenemos más imágenes, ¿no?, de construcción de silos. Y tenemos otra técnica de reparación que se llama reparación retrasada y es paint and wait, porque literalmente vamos como lo voy a explicar, se usa para onfaloceles gigantes que sean más de 5, más de 10 centímetros. Bueno, según la norma técnica, el MINSA lo refiere como realizar pincelaciones con rifampicina en spray, y lo que se busca es que el saco se epitelice y poco a poco ir reduciendo el contenido herniario, ¿no?, con uso de vendaje compresivo. Sobre todo en pacientes que tengan alto riesgo de síndrome compartimental, entonces se prefiere ir revitalizando el saco y posteriormente se va a reducir todo el contenido herniario. Inicialmente, en los inicios de esta técnica, en 1899, se usaba un agente que era el mercurocromo, también se podía usar No, ya alcohol. no. Actualmente está en desuso, No, sin nada porque de mercurio.
Perdón, doctor. Sí. Nada de mercurio, nada de mercurio. Sí, sí, esto es antiguo, Pues, nada más quería sí. mencionarlo. Alguna vez lo Rifampicina en usaron spray. tiene bastante toxicidad. Oh, sí, imagínate. Mercurio. Rifampicina en spray. Ujú. Rifampicina en Y spray. bueno, ya para los 2000 ya las unidades de cuidados intensivos ya tenían más cuidado en evitar la sepsis, ¿no? Entonces, sobre todo la mortalidad fue reduciendo porque ya se tuvieron más cuidados en el manejo del onfalocele. Ya se prefiere usar agentes escaróticos que también sean antiinfecciosos y que, bueno, el objetivo es no evitar la sepsis. Entonces, en Estados Unidos usan sulfadecina de plata, también se puede usar povidona ayudada. Yo me imagino que aquí, cuando según lo que dice el MINSA, se usa rifampicina, ¿no? Entonces, lo que se busca es que progresivamente el saco se vaya epitelizando. Sí, o sea, crece la piel alrededor del saco. Ujú. Va avanzando la piel. Y rápido, maravilloso. Maravilloso es el cuerpecito de los bebés. Claro que sí, están bien alimentados, ¿no? Pero va epitelizando poco a poco. Sobre todo eso usamos paint and wait en onfaloceles gigantes, porque no hay cómo cerrar, pues un defecto de 8 centímetros, imagínense. Si tratas de cerrarlo eso en una, le vas a hacer una cintura al bebé, va a quedar como un 8. Entonces, sí, no. Paint and wait para el gigante. Digamos. Sí, y se podría ir comprimiendo, ¿no? Con vendajes poco a poco. Y bueno, los cuidados postoperatorios siempre se les debe mantener en una cuna radiante, y esto en general, ¿no? A cualquier recién nacido siempre se los debe mantener eh, para evitar las pérdidas de calor, ¿no? En cunas radiantes, en este caso las incubadoras. Siempre debe estar con un soporte ventilatorio, en caso sea necesario. Siempre se debe hacer un balance hidroelectrolítico. También mencionaba que ya se debe iniciar nutrición parenteral total pasadas las 24 horas de la operación, y se puede iniciar vía oral, alimentación por vía oral de manera progresiva según tenga tolerancia el recién nacido. Y también, bueno, la norma peruana mencionaba que los antibióticos se deben mantener por 7 a 10 días después de realizado el cierre. Sí, está bien. Y un pronóstico, bueno, si es un onfalocele pequeño y mediano donde se ha podido realizar, digamos, un cierre primario y no haya pasado mucho tiempo, no se haya roto el saco, la sobrevida es 90%. Pero en caso sean onfaloceles gigantes que hayan tenido bastantes malformaciones asociadas o el saco se haya roto, entonces digamos que no hay mucha sobrevida, ¿no? Puede bajar hasta el 60%. Comparen eso con Y en general, gastrosquisis. Comparen eso con gastrosquisis, imagínense. Gastrosquisis bueno, tiene, aquí a es, pesar de que el bebé nace viscerado en la gastrosquisis, la mortalidad es menor. claro, podría ser porque en general el onfalocele está asociado a otras anomalías, ¿no? Como ya lo mencionó mi compañero, Es, sobre todo sí, es por anomalías eso. cardíacas, Es por eso, sí. Es sobre por todo eso, anomalías definitivamente. cardíacas. Muy bien. Y también mencionaron trisomía 18, por ejemplo, ¿no? También el síndrome de Down, y que de por sí el síndrome de Down ya presenta anomalías cardíacas también. Otra Ajá. podría ser el onfalocele roto, donde ya se exponen las vísceras, ¿no? Al medio ambiente y Ujú. podría haber sepsis. Y también es mal pronóstico si ha habido herniación hepática, que nos indicaría que pues, el defecto ha sido bastante grande, o si el niño es prematuro, y también depende del tamaño del defecto de la parte abdominal, que si es muy grande, va a haber bastante contenido herniario. Más difícil. Dijiste el síndrome de Down con malformaciones cardíacas, ¿no? ¿Cuál es la Ujú. malformación cardíaca más frecuente del síndrome de Down? Mm, Ayer les dije. Pregunta. comunicación Ajá. No, interventricular. no, no, no. Ah, No. perdón, comunicación. No, sí, era una comunicación. Era una comunicación. Sí. Canal AB. Canal AB común. Ah, ya, aurículo Canal ventricular. aurículo-ventricular común. Pregunta bien repetida. Canal AB. Malformación más frecuente del síndrome de Down. ¿No? Ya está. ¿Qué Ujú. más quieres agregar? Creo que eso sería todo. Ujú. Sí. Ujú. Bueno, muy bien, muy buena revisión también. Los felicito. ¿Tienen alguna pregunta?
si todavía hay asistentes en la reunión. ¿Los expositores tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro? ¿No? ¿Todo bien? ¿Qué usa más, doctor? ¿El pay and wait o se prefiere usar el silo en Onfalocele? Bueno, utilizamos el silo cuando está roto. Y el paint and wait cuando es gigante, ¿no? Sí. Y cuando es pequeño el defecto, intentamos cerrarlo todo en una sola. No se olviden que en el Onfalocele hay 3 capas que recubren, ¿no? Bueno, en realidad son 2 capas y una gelatina, ¿no? Entonces tienen un peritoneo, tiene gelatina Wharton y el amnios. Peritoneo, gelatina Wharton y amnios. ¿Y qué más? A ver, ¿y qué es más frecuente? ¿En la gastrosquisis o el Onfalocele? ¿Qué dice el grupo de gastrosquisis? Creo que yo lo mencionó, el Onfalocele es más frecuente. Poquito, parece un poquito. Es que depende también de las series, ¿ah? Pero sí, un poquito. Un poquito más frecuente parece que es el Onfalocele. Pero a ver, en el Goyeneche hemos visto más gastrosquisis que Onfalocele. ¿Mm? En estos 5 años que yo estoy en el hospital. Sí, gastrosquisis hemos visto unos 20 y tantas, ¿no? Onfalocele, no muchas, la verdad, 8. Quizás todos los Onfaloceles se van al Honorio Delgado, quién sabe. Bueno, otra pregunta. ¿Tienen preguntas? Yo, doctor, tengo una duda que, bueno, no me dejó claro esta partecita de, si hay zonas expuestas del abdomen, en ambos casos, ¿no? ¿Cómo es que se daría una derivación? Es que se diagnostica se evidencia estas patologías en nacimiento, pero para derivarlo a un hospital de nivel superior, entonces no se secan las vísceras expuestas, por lo que, no sé, había que tratarlas de forma externa o algo así. En la gastrosquisis. Sí. Solo lo cubres con una bolsa estéril, un plástico estéril. No, no le echas agua, porque tiene un efecto temporal, pues, y se enfrían más las asas. Entonces solo cubres con una bolsita de plástico. Y no se secan. O sea, en el trayecto que va a llegar al hospital no se secan. Si le pones una gasa, bueno, ahí sí, se van a secar, ¿no? Ya, doctor. Sí, muy bien. ¿Otra pregunta? En la gastrosquisis, si es que hay atresia intestinal, hacemos una ostomía, un estoma. Si hay atresia intestinal, no hacemos reparación, ¿eh? Hacemos estoma. Hacemos un estoma. O sea, metemos todas las asas intestinales adentro, pero hacemos un estoma. Entonces quedan usualmente con ileostomía los bebés. Bueno, si hay más preguntas, entonces muy bien, los felicito. Su revisión ha estado muy buena. Y bueno, muchas gracias por su atención. ¿Alguna palabra final? Gracias a doctor por los artículos también que nos pasó para la revisión y gracias a los compañeros que todavía están aquí por su atención igualmente. Muy bien. Voy a revisar el documento que han preparado, ¿ya? Entonces vamos a hacer unas pequeñas correcciones. ¿Y ese documento hay que subirlo al DUTIC? Sí, doctor. He visto que hay un apartado para subir al DUTIC, pero no sé si usted tiene acceso a DUTIC para que nos pueda ampliar el
el tiempo, porque como el seminario se realizaba ayer, he visto que parece que lo Ah, han puesto 24 horas más como para subir a tu ticket, y lo he visto hasta ahora. ah, ya. Sí, claro, porque yo tengo que hacerle correcciones a ustedes. Bueno, voy a tratar de expandir ese tiempo, ¿ya? Darle un poquito, por lo menos hasta el lunes, ¿no? Pero el fin de semana los cambios y eso. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el hospital con mis grupos o en el examen. Ok, doctor. Hasta luego. Sí pudo acceder, ¿verdad?, al documento compartido. Sí, Ah, ya, genial. Sí, le dejé así para que lo pueda poner como comentarios, las correcciones y que para que todos mis compañeros puedan verlo. ya, está bien. Muy bien. Gracias, chicos. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor. Doctor, buenas Hasta noches. luego. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Buenas noches.